Muy buenas, equipo de segundo de DAO. Soy José Luis. A ver, sé que le hemos estado metiendo muchísima caña a las APIs REST con Spring Boot, ¿verdad? Ya controláis de sobra los controladores, los endpoints, cómo van y vienen los JSONs. Bueno, pues agarraos bien a la silla porque hoy vamos a ver algo que le da una vuelta de tuerca a todo eso. No es solo una alternativa, no. En muchos casos es una auténtica evolución. Hoy vamos a hablar de GraphQL. Venga, para entender de verdad la potencia que tiene GraphQL, lo primero es recordar un poquito cómo funciona el mundo que ya conocemos de sobra, el de REST. Y para que quede súper claro, vamos a usar una analogía, una que, os lo aseguro, se va a entender a la primera. Arre que levante la mano a quien le suene esto, ¿verdad que sí? Queremos montar una pantalla de perfil de usuario. Una cosa que parece sencilla y ¡zas! Acabamos haciendo una llamada a /usuarios ID, luego otra a /usuarios ID pedidos. Y vengo, ya que estamos, otra más para los comentarios. Cada recurso es una URL distinta, y cada URL, claro, es una petición de red. Al final, el pobre cliente se pasa el día haciendo malabares con un montón de peticiones solo para poder pintar una única vista. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Imaginaos que una petición a un endpoint REST es como ir a un restaurante y pedir el menú del día. Oye, es predecible, ¿eh? Sabes lo que te van a dar, no hay sorpresas, pero el menú es fijo, es lo que hay. Si tú solo querías el postre, da igual, te van a traer el primero, el segundo y la bebida. Te lo comes todo o lo dejas. Y es precisamente esta rigidez, esta falta de flexibilidad, la que nos lleva a dos problemas muy comunes que, sin que nos demos cuenta, están haciendo nuestras aplicaciones más lentas e ineficientes. Y esos dos problemas, que seguro que habéis sufrido, tienen nombre y apellido. Se llaman overfetching y underfetching. O, si volvemos a nuestro restaurante, es el problema de que te traigan un montón de comida que no vas a tocar. O el de tener que llamar al camarero 3 veces seguidas solo para poder montarte el plato que querías. El overfetching, o como yo lo llamo traerse datos de más, es un clásico de REST. Poneos en situación. Para una lista en una móvil, a lo mejor solo necesitamos el nombre y la foto de 100 productos. Nada más. Pero claro, nuestro endpoint getProductos nos devuelve el JSON completo de cada uno con su ID, el nombre, la descripción, el stock, las fechas, la categoría, que a su vez es otro objeto, todo. Estamos moviendo una cantidad de datos por la red que no se van a usar para nada, y eso consume ancho de banda y, ojo, batería en el móvil. Es literalmente pedir el menú completo solo para tomarse el café. Y claro, en el otro extremo tenemos el underfetching, o quedarse corto. Volvemos a la app. Para cargar la pantalla principal, el dashboard, necesitamos los datos del usuario, su lista de pedidos recientes y las últimas notificaciones. Con REST, esto se traduce casi seguro en 3 peticiones en cadena. Una para get/usuarios/yo, otra para get/pedidos/recientes y una tercera para get/notificaciones. Son 3 viajes de ida y vuelta al servidor solo para cargar una pantalla. Y esto, más allá de ser ineficiente, se traduce en lo que más odio en usuario: pantallas que tardan en cargar y una experiencia que se siente lenta. Vale, entonces, si REST es como ese menú fijo con todos sus problemas, ¿cuál es la solución? Pues es bastante obvia, ¿no? Poder pedir a la carta, pedir exactamente lo que queremos, cuándo lo queremos y cómo lo queremos. Y en el mundo de las APIs, amigos, eso tiene un nombre: GraphQL. Esto es un cambio de paradigma total. Con GraphQL, el poder cambia de manos. Pasa del servidor al cliente. Ya no es el backend del que dice este endpoint devuelve esto y punto. No. Ahora es el frontend el que construye una consulta y dice, oye, para pintar esta vista necesito esto y esto, campo por campo. Si solo quiere el nombre y el precio de un producto, pues pide justo eso, ni un byte de más ni un byte de menos. Mirad, esta tabla resume las diferencias clave de una forma muy visual. Vamos a repasarla. Con REST tenemos un montón de URLs, ¿no? /productos, /categorías, /usuarios. En GraphQL tenemos un único endpoint, que casi siempre es /GraphQL. Uno para todo. Esto ya de por sí simplifica la vida del cliente una barbaridad. Luego, la petición de datos. En REST, el servidor manda. En GraphQL, el cliente elige los campos. Y con esto, ¡pum!, nos cargamos de un plumazo el overfetching y el underfetching. Pero ojo a esto que para nosotros como desarrolladores es oro puro: el tipado. GraphQL tiene un sistema de tipos fuerte definido en un esquema. Es como un contrato blindado entre el cliente y el servidor que además sirve para autogenerar la documentación. Se acabó eso de volverse loco con una documentación del API que está desactualizada. Vale, todo esto suena genial, José Luis. Pero, ¿cómo funciona esta magia? ¿Cómo es posible conseguir tanta flexibilidad? Pues mirad, el secreto está en 2 cosas: el famoso esquema de GraphQL y las 3 operaciones clave que podemos hacer. Este esquema es, como decíamos, el contrato que define nuestro servidor en Spring Boot, y es el auténtico corazón de todo el sistema. Todo, absolutamente todo, en GraphQL se define en un fichero de esquema.
En un proyecto de Spring será un fichero con la extensión .graphqs. Y dentro de ese fichero tenemos como 3 puertas de entrada principales. Primero, la query, que es para leer datos. Es, para que nos entendamos, el equivalente a nuestros get en REST. Luego tenemos la mutation, que sirve para todo lo que sea escribir o modificar datos. Crear, actualizar, borrar. Básicamente agrupa lo que haríamos con post, put o delete. Y por último, y aquí viene una de las joyas de la corona, la subscription. Con esto podemos abrir un canal con el servidor para que nos envíe datos en tiempo real. Pensad en chats, en notificaciones instantáneas, en paneles que se actualizan solos. Una pasada. Bueno, basta de teoría. La mejor forma de entender el poder real de esto es viéndolo en acción. Como se suele decir, ver para creer. Así que vamos a comparar cómo pediríamos los datos de un producto con GraphQL y cómo lo haríamos con REST, y cómo se traduce esto luego en nuestro código de Spring. Fijaos qué maravilla, qué limpio. Esto es una consulta GraphQL real que enviaría un cliente. Se lee casi como si fuera inglés. Le estamos diciendo, oye, quiero hacer una query para buscar el producto que tiene el ID 1. Y de ese producto, por favor, devuélveme solo los campos nombre y precio. La sintaxis, si os dais cuenta, es como un JSON, pero al revés. Le estamos pidiendo la forma exacta que queremos que tenga la respuesta. Y en nuestro controlador de Spring Boot, esto se va a mapear a un método Java que tendrá la notación @queryMapping. Súper sencillo. Y la respuesta del servidor, pues es un espejo perfecto de lo que hemos pedido. Mirad, un objeto JSON que tiene exactamente la misma estructura que nuestra consulta. Sin sorpresas, sin campos extra, sin nada de paja. Y lo mejor de todo es que nuestro método en Java, lo que se llama un resolver, solo se ha tenido que preocupar de ir a la base de datos y traer el producto. El framework de GraphQL se encarga automáticamente de filtrar los campos por nosotros. Es pura eficiencia. Y esta comparativa, bueno, es que habla por sí sola. Esto ilustra a la perfección el problema del overfetching que comentábamos. A la izquierda, la respuesta de GraphQL. Limpia, precisa, quirúrgica. A la derecha, una respuesta típica de un endpoint REST, que nos devuelve todo el tocho del objeto producto, con su stock, la categoría, que es otro objeto anidado, las fechas, un montón de información que el cliente ni ha pedido ni va a usar. La diferencia en el tamaño de los datos que viajan por la red puede ser de verdad enorme. Muy bien, ya hemos visto el qué es y el cómo funciona. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Qué ventajas reales nos aporta todo esto en nuestro día a día como desarrolladores web? ¿Por qué debería importarnos? Aquí es donde GraphQL de verdad saca músculo. Primero, y esto es clave, le da una autonomía brutal al frontend. El equipo de frontend puede crear una nueva vista y pedir justo los datos que necesita sin tener que ir a rogarle al equipo de backend que le cree un endpoint nuevo. Esto acelera el desarrollo una barbaridad. Segundo, el rendimiento. Lo hemos visto. Menos datos por la red, igual aplicaciones más rápidas, especialmente en móviles. Tercero, la evolución de la API sin romper nada. Podemos añadir nuevos campos al esquema y los clientes antiguos seguirán funcionando perfectamente. Y por último, la documentación viva. El esquema es la documentación, siempre actualizada y la puedes explorar con herramientas interactivas como GraphQL. Adiós a los PDFs desfasados. Y con todo esto sobre la mesa, os lanzo una pregunta para que os la llevéis a casa. ¿Está vuestro próximo proyecto listo para empezar a pedir a la carta? Después de haberos peleado con decenas de endpoints REST, de crear DTOs para no mandar más datos de la cuenta, ¿a que no suena nada mal un enfoque donde el cliente simplemente pide lo que necesita? Ojo, que quede claro, GraphQL no es la solución a todos los problemas del mundo, ¿eh? Tiene su curva de aprendizaje, sobre todo en el backend, pero sin duda es una herramienta increíblemente potente que tenemos que tener en nuestro arsenal. Y bueno, con esta reflexión terminamos por hoy. Espero que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya abierto la mente a nuevas posibilidades. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.